Muy bien, vamos a comenzar con el tema número 1 del seminario de este segundo cuatrimestre, que trata el tema del cambio de la concepción individual del delito a una concepción sociológica. Y vamos a ver las distintas teorías que surgieron, o las más principales, como las teorías ecológicas, la de la asociación diferencial, las teorías del control, de la atención y del conflicto. Como primera medida, haciendo una breve introducción, podemos decir que mientras en la criminología positivista la mayor preponderancia dentro de sus autores la tenían los médicos y los abogados, que eran los principales referentes, las explicaciones sociales del delito abrieron la puerta a una nueva corriente de pensadores, de doctrinarios, que eran los sociólogos. Esto trajo aparejado una nueva visión de la etiología del delito, aunque todavía no se incluía el aparato punitivo en el análisis justamente de esta etiología, y también trajo un cambio en cuanto al concepto de delito, ya que vamos a hablar no de una conducta delictiva, sino de una conducta desviada. Esto es que también abre un poco el campo de interpretación de qué es lo que se va a considerar fuera del sistema o fuera de las normas que se han establecido como normales. No significa esto que ambas corrientes no hayan convivido ni que se excluyeran totalmente. Vemos, por ejemplo, que Ferri hacía alusión a ciertas cuestiones del ámbito, más allá de que la cuestión biologicista era fundamental para determinar la etiología del delito. Sin embargo, también hace alusión este autor a otras cuestiones que podían influir en la conducta delictual. Pero viendo cuál fue el punto culminante del positivismo, que fue, entre otras cosas, sustento del nazismo, era casi una obviedad que la criminología de la posguerra iba a tener otra visión distinta a la etiología del delito. Sin embargo, eso no va a implicar de que más allá que en esta época de la posguerra logró su apogeo la criminología social, no haya existido con anterioridad y hayan habido antecedentes de estudios sociológicos sobre la cuestión criminal, como por ejemplo la estadística moral de Guerri y Quetelet. Puntualmente, respecto del tema que nos ocupa, esto es las concepciones sociológicas, la corriente esta lo que trata es un conjunto de perspectivas cuyo objeto de interés, más que el criminal como individuo, iba a ser la criminalidad como un fenómeno social general, el cual era posible observar y explicar a través de determinadas regularidades que se daban a través de la observación de la sociedad. Así, se desarrollaron una serie de modelos que procuraban identificar las circunstancias sociales a las que se podía adjuntar un valor determinante respecto de las conductas desajustadas o de las conductas desviadas. Recuerden, no hablamos más de conducta delictual. Las concepciones sociológicas abarcaban desde la pobreza, la falta de educación, la falta de socialización suficiente, las familias desquiciadas, un ambiente violento, la falta de porvenir de los sectores degradados o socialmente desorganizados, el deterioro moral, la falta de oportunidades o las desigualdades sociales, los conflictos culturales, las presiones que generaba el espíritu individualista o el espíritu competitivo del capitalismo, entre otros factores. Entre estas teorías, entonces, que van a estar centradas en el ambiente, podemos distinguir dos grandes grupos en razón de la dinámica que se les atribuye a los factores sociales que tenían relevancia sobre los individuos o sobre las comunidades. Vamos a llamar entonces a las teorías del control y a las teorías de la tensión o de la inducción social. Las primeras iban a concebir a la sociedad como un instrumento de contención de todas las pasiones, de todos los deseos que tenían los individuos, de esos impulsos antisociales que los llevaban a las conductas desviadas. Y en el segundo grupo, esto es las teorías de la tensión, sostiene que justamente es la propia sociedad la que induce o la que impulsa a la desviación. Por lo tanto, la sociedad va a ser entendida como una fuerza productora
una fuente de generación de impulsos, o mejor dicho, que evitaba o inhibía esos impulsos. O sea que acá la sociedad, desde el punto de vista de las teorías de la atención, no va a actuar como un órgano de contención, sino justamente de inducción, o esa presión que genera sobre los individuos lo va a llevar a que caigan en conductas desviadas. Dentro de todas estas teorías, la del control, podemos hablar en principio de la anomia de Durkheim, con una aclaración previa, que es que no se trata de una corriente sociológica contemporánea a la posguerra, sino que es anterior, y lo que sí tuvo la particularidad de ser la primera que despatologizó el delito, por lo que se puede considerar a Durkheim uno de los fundadores de esta corriente sociológica. Lo que establecía este sociólogo era que la sociedad consistía en una adhesión espiritual de todos los ciudadanos a un cuerpo de valores o de creencias que compartían. Entonces, eran esos mandatos colectivos los que influían sobre los individuos para que siguieran las reglas. Entonces, la sociedad era concebida como una estructura que estaba unida justamente por una conciencia social. Cuando alguien cometía un delito, la sociedad reaccionaba justamente contra esa lesión a fin de reforzar la conciencia colectiva. Por eso se consideraba que el delito era algo positivo, porque servía para justamente fortalecer los lazos sociales. Esto es, cuando se lesionaba algún tipo de norma, la propia sociedad reaccionaba justamente contra esa lesión, y eso era lo que generaba una cohesión en la sociedad, por eso tenía una visión positiva. Ahora bien, cuando tales normas comenzaban a ser violentadas con frecuencia, ¿sí?, y la sociedad comenzaba a reaccionar con menos fuerza justamente contra esas lesiones, Durkheim denominaba esta situación como anomia, porque había una clara pérdida del poder de contención respecto de los impulsos de los individuos. Y eso era la señal de que ciertas normas debían cambiar en la sociedad. Ya situándonos en la época de la posguerra, y siguiendo la matriz explicada por Durkheim, esto es de las teorías del control, vamos a ver la teoría de la desorganización social, que la podemos ubicar dentro de lo que se denomina la Escuela Ecológica de Chicago, y que consideraba al ambiente, justamente por eso se habla de escuela ecológica, consideraba al ambiente como el factor fundamental de criminalidad, y sostenía que al debilitarse los vínculos comunitarios de las nuevas sociedades urbanas capitalistas, que imponían determinados patrones de comportamiento utilitaristas, individualistas, y que implicaban una movilidad social, se perdían esos lazos sociales tradicionales que existían en las comunidades, por ejemplo, campesinas, y se debilitaba con ello el control de la sociedad sobre las personas, lo que conducía a la desorganización individual y a conductas antisociales. Esto tuvo que ver mucho con lo que es la inmigración que recibió Estados Unidos en esa época, después de la posguerra, donde justamente las comunidades inmigrantes llegaban, se asentaban, pero a medida que iban obteniendo un mejor nivel económico, se iban asentando en esa nueva sociedad, iban cambiando, se iban mudando a mejores lugares. Entonces eso impedía que se generaran lazos extendidos en el tiempo, lazos con otros miembros de esa sociedad, que justamente esos lazos eran los que iban a actuar como mecanismo de control. Al generarse una movilidad social, al no haber una sociedad estática, por así decirlo, desde el punto de vista territorial, se relajaban esos lazos y se relajaban los controles. Por otro lado, vamos a tener las teorías de la atención, y acá fundamentalmente la denominada anomia de Merton. En este caso, por el contrario, se considera que ciertas formas de organización o de estructura social son las que despliegan fuerza que inducen o promueven la desviación de las personas. Acá lo que se tomaba eran como metas sociales las que señalaban la cultura norteamericana, esto es el éxito económico, y
hacía referencia a que no todos estaban en las mismas condiciones de igualdad para obtener esas metas, ¿sí? o para poder acceder a los medios legítimos prescriptos por la propia cultura para alcanzar tales fines. O sea, se establecía una carrera, ¿sí? Una meta que había que llegar, pero no todos salían desde la meta en igualdad de condiciones. Entonces, ante esa situación, algunos o los que no estaban en un pie de igualdad ejercían algún tipo o generaban algún tipo de adaptación justamente por no salir en un pie de igualdad en esa carrera. Entonces, esa adaptación generaba distintos tipos de individuos, que estaban aquellos que aceptaban las metas y los medios, que eran los conformistas, estaban los que rechazaban las metas y aceptaban los medios, que eran los ritualistas, estaban los que rechazaban las metas y los medios, que eran los retraídos, estaban los que rechazaban las metas y los medios, pero proponían nuevas metas y nuevos medios, a eso se los denominaba rebeldes o revolucionarios, y estaban los que aceptaban las metas, pero rechazaban los medios para poder acceder a ellas, que eran los innovadores. En esta última categoría, sí, quien utilizaba el medio lo hacía de una forma ilegal, era justamente el que se denominaba delincuente o desviado. Otra de las teorías que surgieron en las escuelas de Chicago es la de la asociación diferencial, cuyo exponente fue Edwin Sutherland. Este sociólogo establecía que el comportamiento criminal es un comportamiento que se aprende, ¿sí? Es un proceso de aprendizaje como cualquier otro y que se desarrolla a través del contacto con otras personas. Entonces, fíjense que se aleja ya del loco, del demente, de la persona con ciertas taras mentales o físicas, del biologicismo positivista, porque justamente acá establece que cualquiera puede aprender la conducta delictual y eso se aprende justamente de la interacción con otras personas. Cuando en esa interacción prevalecen interpretaciones contrarias al respeto de la ley, más proclive a la desviación se va a encontrar el sujeto. Esto es, que cuanto más contacto tenga con otras personas que establecen o que se justifican violentar la ley, muy probablemente esa persona termine o ese individuo termine haciendo lo mismo. Otro aporte a esta teoría es que amplía, la teoría de la asociación diferencial, amplía, tomando como referencia el estatus social, el ámbito de actuación del desviado, ya que no va a ser solamente la clase baja la que delinque, que era lo que se venía diciendo con mayor asiduidad, sino que también hay conductas desviadas en las clases altas, y esto lo pone de manifiesto en su obra Los delitos de cuello blanco, que haciendo una relación con la asociación diferencial podemos dar, por ejemplo, aquel industrial económicamente exitoso, socialmente respetado, pero que sin embargo evade impuestos. ¿Por qué? Porque en contacto con otros industriales tal vez ha escuchado la justificación de ¿para qué vas a pagar impuestos si si toda esa plata se la roban, no hacen nada bien? Entonces es la justificación a través justamente de esa interacción con otras personas de su mismo estatus social que justifican o que interactúan con esta persona justificando la conducta desviada, muy probablemente termine también realizando esta otra persona la conducta desviada. Y por último vamos a tener la teoría del conflicto, que a diferencia del estructural funcionalismo, donde la sociedad era una estructura que se integraba a partir de los valores, tal cual lo que vimos con Durkheim, se coloca acá el conflicto como centro de un mecanismo integrador. O sea, acá los individuos o grupos de individuos compiten entre sí con el objeto de imponer sus reglas o sus valores o sus intereses, pero dentro de un espacio consensualmente compartido. O sea, todos están de acuerdo en que esos conflictos deben dirimirse dentro de figurándolo en el fútbol, dentro de un estadio. No pueden salirse de ahí. Y justamente ese conflicto es lo que genera cohesión dentro del mismo grupo enfrentado al grupo antagónico. Esta teoría lo que aporta es un elemento importante
y es justamente ese elemento del poder, que es el poder que obtuvo aquel grupo que logró imponerse sobre otro dentro de esa situación de conflicto y dentro de ese ámbito donde se iba a desarrollar el conflicto preestablecido. Pero acá todavía no se habla del poder, o no debe entenderse el poder como el poder punitivo, sigue estando de lado, esa es la gran crítica que se le hace a toda esta corriente, el poder punitivo sigue estando de lado a los efectos de determinar el origen del delito, sino que se hace alusión al poder político.